paso yo? ¿Cómo es? Pasa la voz a la diapositiva según lo que vos vayas hablando, si tenés problemas para Pero pasarla. ¿y dónde están acá las diapositivas? ¿O no? ¿O yo me conecto? Ay, ¿cómo hago? No, vos vas a tener que, hay una parte en la parte de abajo de este Webex, ¿viste? Donde dice silenciar, detener video y eso. Sí, Por ahí hay un ítem que dice compartir, ¿lo viste? sí, Ahí donde dice compartir, vos vas a tener que hacer clic, ahí te va a aparecer toda la pantalla tuya de tu computadora y vas a sí. elegir eh, el PowerPoint que vos tengas preparado. ¿Ah? ¿Viste Ah, que pero como ellos me lo habían pedido, ellos lo van editando, lo editan ellos, lo ponen ahí. Como ellos decían que habían hecho correcciones y eso, o yo lo conecto desde acá. Como usted prefiera, doctora, si usted prefiere que yo se la pase la presentación, no tengo problema. Ah, bueno, ya lo comparto yo desde acá en mi computadora y ya te aviso si puedo. ¿Ah? Bien, a ver, hacer el Pensé- intento de compartirlo y veamos si Ujú. no nadie lo presenta. Archivos. Ah, no, yo no lo. ¿Y el diseño es este? ¿De qué es? Vista, pantalla completa. Eh, ¿Esa es la tuya entonces? No está todo. Ah, ¿Nadia? la escucho. ¿Querés ir pasando, no en presentación, sino rapidito las diapositivas para que la doctora Segovia, vos decís que esas no son, Sí, sí, a ¿vale? ver que la pase porque me parece que le faltan, no estoy viendo todas ahí. ¿Querés avanzar, Nadia, a la siguiente diapositiva? ¿se puede ver o no? Mm, Yo sigo viendo la primera, no sé ustedes. Hola Ale, es que todavía no está en modo presentación. Cuando empieces a pasar, empiezan a pasar las otras. Está Ah, solamente la pantalla, pero no en modo presentación. listo. Nadia, ¿me escuchás? Doctora, ¿pueden esperar un segundito, por favor? Ya lo solucionamos. Bien. Bien. Bueno, voy agradeciendo primero a la gente que ya se ha conectado. No sé si ahora me escuchan a mí un poco mejor. Sí, Sí. La presentación del día de hoy va a estar a cargo de la doctora Alejandra Segovia. La doctora es cardióloga de nuestro servicio de cardiología del Hospital de Niños. El tema del día de hoy va a estar relacionado con las cardiopatías congénitas y anosantes. La misma modalidad que hicimos en las otras oportunidades, vamos a desarrollar el tema y al final del desarrollo del tema pueden hacer preguntas abriendo el micrófono o bien escribiendo por el chat y vamos a ir contestándolas y a continuación vamos a presentar un caso clínico. ¿Mm?
Los invitamos a todos a participación, a comentarios, que bueno, en la medida en que haya un poco de interacción, creo que puede ser enriquecedor para todos. Bueno, ya terminan de resolver el modo de presentación de las diapositivas y vamos a poder empezar. Hola. ¿Cómo? ¿Qué hago? Meta. Bien. Para. Ahí se compartió la pantalla completa. Ahí pasan bien las diapositivas. Listo, doctora, cuando quiera. La Bueno, paso listo, ahora para que Alejandra, vea si podemos es la empezar. diapositiva. Bueno, buenas tardes. Yo soy Alejandra Segovia. Pertenezco al Servicio de Cardiología del Hospital de Niños, del Niño Jesús de Tucumán. Y bueno, el tema que me toca hoy desarrollar, y que lo vamos a hacer en un panorama amplio un poco, es el de las cardiopatías congénitas cianóticas y hablar un poquito sobre el uso de las prostaglandinas. La siguiente. La voy compartiendo. ¿Cómo hago yo? ¿Lo voy pasando yo? Ajá. Las cardiopatías congénitas corresponden, esto es un pantallazo, ¿no? Algo general. Corresponden al 10% de todas las malformaciones congénitas y las cardiopatías corresponden y se presentan en un 0,8% de los recién nacidos vivos. Pertenecen al grupo del producen un 8,15% de mortalidad infantil y pueden aparecer un 2 a 3% en reincidencia familiar. Las clasificamos en cardiopatías acianóticas y cianóticas. A su vez, volvemos al video anterior, por favor. En la clasificación tenemos las cardiopatías acianóticas, en las cuales podemos tener el flujo pulmonar aumentado o el flujo pulmonar normal o no aumentado. En las acianóticas con flujo aumentado, ya las conocen, la comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus, el canal AB, el drenaje pulmonar venoso anómalo parcial, o sea, la anomalía parcial del retorno venoso, o las ventanas aortopulmonar. Las que tienen acianóticas, pero con un flujo pulmonar no aumentado, son la estenosis aórtica, la coartación de aorta, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Las cianóticas, con flujo pulmonar aumentado, está el tronco arterioso,
los ventrículos únicos donde no hay obstrucción de la arteria pulmonar, la anomalía total de retorno venoso pulmonar, ventrículos derechos con doble salida, sin estenosis pulmonar. Y dentro de este grupo de cianóticas, pero con un flujo pulmonar no aumentado, tenemos el falot, la atresia tricuspidia, la atresia pulmonar, la estenosis pulmonar crítica y la transposición de grandes arterias. Vamos a la siguiente. Dentro de las cardiopatías congénitas cianóticas, yo quería hacer un repaso sobre las cardiopatías congénitas cianóticas críticas, ¿sí? Estas las llamamos cardiopatías congénitas cianóticas críticas porque son pacientes que se presentan como emergencias dentro de los pacientes recién nacidos por ser cardiopatías que dependen del ductus, de que el ductus arterioso se mantenga abierto. Y son una causa muy importante de mortalidad neonatal en los pacientes antes de la intervención quirúrgica y requieren una intervención inmediata por presentar estos pacientes una mayor morbimortalidad al cerrarse el ductus. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hacemos la sospecha, tenemos sospecha de un paciente con cianosis, lo importante en todo esto es hacer un diagnóstico inicial. Es fundamental hacer el diagnóstico, es clave para lograr la estabilización del paciente y cuando no se tienen los recursos para tratarlo, una vez estabilizado poder derivarlo. La siguiente. Entonces, las cardiopatías congénitas, la siguiente diapositiva, por favor. En las cardiopatías congénitas críticas tenemos que considerar que el recién nacido sufre cambios hemodinámicos desde la vida fetal al recién nacido, que estos cambios hemodinámicos sumados a la alteración anatómica que tengan van a determinar, y las alteraciones fisiopatológicas que se producen normalmente, como el cierre del foramen oval, el cierre del ducto, van a determinar el cuadro clínico y la gravedad con la que se va a presentar este recién nacido. Estos cambios hemodinámicos transicionales, como para recordarles, les cuento que en la circulación fetal, ¿no es cierto? La circulación es una circulación en paralelo, que es una circulación dominante derecha, donde la oxigenación se hace a través de la placenta, y cuando nace el recién nacido, esta circulación cambia, pasa a ser una circulación en serie, dominante izquierda, y la oxigenación se hace a nivel pulmonar. La siguiente, por favor. Entonces, esto junto a los cambios fisiopatológicos, que son el cierre del foramen oval, el cierre del ductus, la caída de las resistencias pulmonares, van a determinar la aparición de cianosis en el recién nacido. Entonces, el flujo pulmonar de verdadero depende de estos tres factores: la caída de las resistencias pulmonares, la anomalía anatómica que presenta el paciente y la alteración fisiopatológica, no es fisiológica. ¿Sí? Van a determinar el cuadro de cianosis. La siguiente, además, hay que considerar en estos recién nacidos que pueden estar asociados a síndromes genéticos, como la trisomía 21, síndrome de George. También hay que considerar si hay otras malformaciones extracardíacas, ya sea a nivel digestivo, a nivel renal, a nivel pulmonar, en el sistema nervioso, que van a afectar la hemodinámica del paciente. Por ejemplo, una hernia diafragmática va a afectar la ventilación. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es que no todas las cardiopatías cianóticas son para una resolución quirúrgica ni para resoluciones inmediatas. O sea, esto que estamos haciendo es ir catalogando al paciente. La siguiente, por favor. Entonces, un recién nacido con cianosis. Bueno, tenemos un paciente que en las primeras horas del nacimiento tiene una saturación aproximada del 75%. Se sospecha, ¿cómo hacemos, digamos, por qué sospechamos una cardiopatía? Por la anamnesis, bueno, cuando apareció la cianosis, aquí a las pocas horas, generalmente es progresiva, aparece dificultad respiratoria, ¿sí? También tenemos que determinar, bueno, la edad del paciente, vamos a ver en el examen físico. La siguiente, por favor. En el examen físico del paciente, si tienen taquicardia, taquipnea, evaluar el precordio, la presencia de hepatomegalia,
y se determina la saturación. En la siguiente diapositiva está todo esto. La siguiente vemos la saturometría, se hace un test de hiperoxia, se evalúa la radiografía de tórax para evaluar el corazón, el tamaño, el situs, el flujo pulmonar. Puede hacerse un electrocardiograma si uno cuenta con electrocardiograma y alguien que lo interprete. Entonces vamos a ver si el ritmo cardíaco cómo está, si hay arritmias, si hay taquicardias, qué ventrículo aparece dominando en las precordiales. Y hay que descartar la presencia de cianosis extracardíaca, que también nos pueden dar cuadros de cianosis graves, por ejemplo, una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, un SALAM, neumopatías, enfermedades a nivel del sistema nervioso, apneas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la causa etiológica de un recién nacido con cianosis para pensar que es por una cardiopatía? Bueno, por todas las cosas que ya les dije, y además de eso, bueno, hacemos el ecocardiograma Doppler, que nos va a dar el diagnóstico, y en algunos casos puede llegar a necesitarse una hemodinamia o una angiotac o resonancia magnética. Disculpa, Alejandra. Estos métodos, hay que seguir pasando las diapositivas. ¿Pueden seguir, por favor? Nadia, no se pasa. Ahí está. Esa Ahí y la está. siguiente. Y la siguiente. La siguiente. Ajá. Angiotac, resonancia, la saturación de oxígeno y, bueno, el test de hiperoxia. Bueno, en el test de hiperoxia, que ya les habían comentado en una charla previa, pero bueno, se los voy a recordar, es cuando tenemos un paciente cianótico en el cual le vamos a administrar oxígeno, ya sea con máscara, con cánula o por tubo endotraqueal, depende del estado del paciente, oxígeno al 100%, y se va a valorar tanto la saturación antes y después de la administración del oxígeno y también los gases en sangre. Entonces, cuando tenemos un test de hiperoxia positivo, cuando se modifica la presión de oxígeno en más de 100 milímetros de mercurio, o sea, tenemos una presión de oxígeno más de 100 milímetros de mercurio con una saturación que se ha modificado un más de 10%. Entonces, en este aspecto estamos pensando que ese paciente está respondiendo a la administración de oxígeno, con lo cual estamos descartando una cardiopatía cianótica. Tenemos el test de hiperoxia, que puede ser negativo, que es el paciente en el cual la presión de oxígeno no se modifica, se mantiene por debajo de 100 milímetros de mercurio, y la saturación no tiene una modificación ni de un 10%. Entonces, en esos pacientes hay que pensar en una cardiopatía cianótica, ¿sí? Con lo cual, ya, digamos, tenemos que seguir, digamos, seguir con los estudios como íbamos, el algoritmo, como lo íbamos practicando recién. Entonces, la cianosis, ¿de qué va a depender en las cardiopatías congénitas cianóticas? La cianosis depende del cortocircuito de derecha a izquierda, del hipoflujo pulmonar, porque hemos dicho que tiene una alteración en la salida de la sangre desde el ventrículo venoso, o del ventrículo derecho, por ejemplo, hacia el pulmón, y también va a depender de la mezcla entre la sangre saturada y de la sangre insaturada. Siguiente diapositiva. En este cuadro, lo que les quería mostrar es que la obstrucción, ¿no es cierto?, del tracto de salida del ventrículo derecho puede estar dado por una estenosis extrema o una atresia pulmonar, lo cual va a determinar un hipoflujo hacia el pulmón. Estos pacientes con cardiopatías cianóticas y con obstrucción a este tracto de salida de la arteria pulmonar pueden tener una anatomía univentricular o biventricular. Las cardiopatías que tienen anatomía biventricular van a tener, los lugares de mezcla son a nivel intracardíaco con cortocircuito de derecha a izquierda, que generalmente es a nivel de la CIA, y el cortocircuito de izquierda a derecha a través del ductus. Este tipo de cardiopatías cianóticas con anatomía biventricular, tenemos la atresia pulmonar con CIB, el fallo de extremo, una transposición o una doble salida
de ventrículo derecho con 6B y atresia pulmonar, y la estenosis pulmonar crítica. Dentro de las cardiopatías cianóticas con anatomía univentricular hay que pensar que hay una mezcla total dentro del ventrículo y el cortocircuito de izquierda a derecha es a través del ductus. Bueno, dentro de las cardiopatías con un solo ventrículo tenemos la atresia pulmonar con septum íntegro, la atresia tricuspidia, ventrículos únicos con atresia pulmonar y el Epstein-CV. Este cuadro, ahí se escucha mejor. Este cuadro es para mostrarles cómo tendría que ser un algoritmo diagnóstico en estos pacientes que tienen cardiopatías congénitas cianóticas críticas dependientes del ductus. Entonces, tenemos un paciente con una cianosis central, con una saturación de oxígeno de 75% o menos, en el cual se hace el test de hiperoxia. Si el test de hiperoxia es positivo, o sea, tiene respuesta, hay que pensar en una patología pulmonar. Si el test de hiperoxia no tiene respuesta, se piensa en una cardiopatía congénita. Con lo cual, vamos al siguiente paso, que es hacer una radiografía de tórax, donde se observa, digamos, el flujo pulmonar disminuido. Este flujo pulmonar disminuido en los campos pulmonares, vamos a ver que puede estar sin cardiomegalia, la silueta cardíaca sin cardiomegalia, donde vamos a ver pues pueden ser, por ejemplo, la atresia pulmonar con 6B, el fallo de extremo, la transposición con 6B atresia pulmonar, una atresia pulmonar con septum íntegro, la atresia tricuspidia, el ventrículo único con atresia pulmonar, o pueden tener cardiomegalia. Estas cardiopatías cianóticas con hipoflujo pulmonar pueden tener cardiomegalia, por ejemplo, una atresia tricuspida con septum íntegro, una anomalía de Epstein, la estenosis pulmonar crítica. Entonces, con este algoritmo ya tenemos que ir pensando que este paciente requiere una infusión de prostaglandinas y, bueno, para estabilizarlo y, bueno, trasladarlo en caso de que haya que trasladarlo a otro centro. La siguiente, por favor. Ahora, digamos, después de este algoritmo, que es general, pero bueno, es como para que tengan en cuenta qué hacer con un paciente cianótico, voy a hablar de 3 patologías en las cuales hay una distinta fisiopatología en la mezcla de sangre y las distintas causas de cianosis en estos pacientes. La primera de esta patología que voy a hablar es la tetralogía de Fallot. El Fallot, digamos, es una cardiopatía frecuente, se presenta en 1 al 13% de las cardiopatías congénitas, o sea, más o menos 1 cada 8.500 pacientes vivos, nacidos vivos. En un 16% se asocia a una microdeleción del cromosoma 22, o sea, el síndrome de DiGeorge, y menos frecuentemente, pero también está asociado con la trisomía 21. La siguiente, por favor. Bueno, anatómicamente, la tetralogía de Fallot se la definía, bueno, con la 6B, una comunicación interventricular grande, subaórtica, la estenosis pulmonar, que puede estar ubicada en los siguientes niveles, ya sea a nivel del infundíbulo pulmonar, en la válvula pulmonar o a nivel supravalvular, o en todos estos niveles, cuando hay hipoplasia del árbol pulmonar. Estos son los 2 componentes principales en el Fallot. El cabalgamiento aórtico es otra parte de la tetralogía, en el cual la aorta está saliendo sobre el tabique interventricular y recibe sangre de los 2 ventrículos. O sea, está como a mitad entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través de la 6B cabal. Y la hipertrofia del ventrículo derecho, que es como una secuela, digamos, de la estenosis pulmonar. La siguiente, por favor. En esta imagen es para graficar la tetralogía de Fallot. Ustedes pueden ver acá los 2 ventrículos, ¿sí? Con la salida de la aorta, del ventrículo izquierdo, pero debajo de la aorta vemos este gran agujero que es la 6B, donde se produce la mezcla de la sangre,
la arteria pulmonar es más pequeña, está saliendo del ventrículo derecho, donde vemos que tiene una alteración en la válvula o está más pequeña. Y bueno, vemos la hipertrofia del ventrículo derecho. La siguiente. En la fisiopatología del Fallot, lo principal es que hay un pasaje de sangre desaturada desde el ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo y hacia la aorta por la CIB, lo que va a determinar la cianosis del paciente. La siguiente. A mayor estenosis pulmonar, va a haber mayor cianosis, y el grado de estenosis pulmonar, es la siguiente diapositiva, por favor. El grado de estenosis pulmonar es el factor determinante de la clínica, o sea, es el que va a determinar la precocidad con que aparezcan los síntomas, la intensidad de la cianosis y la presencia de crisis de hipoxia, que va a estar dado por un componente dinámico de esta estenosis pulmonar. Entonces, en la fisiopatología del Fallot, la CIB grande va a producir, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos que hay una presión igualada en los dos ventrículos, porque la CIB es tan grande que los dos ventrículos tienen igual presión. El cortocircuito de la comunicación interventricular va a depender del grado de la estenosis pulmonar. Si tenemos una estenosis pulmonar leve, vamos a tener un predominio de este shunt desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho, con un aumento relativo del flujo pulmonar. En la estenosis pulmonar, si la estenosis pulmonar es más marcada, vamos a tener que el cortocircuito a través de la CIB es bidireccional y las resistencias sistémicas y pulmonares están igualadas. Cuando la estenosis pulmonar es severa, el cortocircuito de sangre se produce de derecha a izquierda, con un flujo pulmonar disminuido y la presencia de sangre insaturada en la aorta. La siguiente, por favor. La clínica del Fallot es más frecuente el diagnóstico. En el Fallot es más frecuente el diagnóstico neonatal, digamos, por la presencia de un soplo sistólico rudo en precordio a nivel de la base, ¿sí? Y podemos tener un recién nacido con dificultad respiratoria. En el caso de que tenga una estenosis pulmonar severa, pueden aparecer cianosis y hipoxia por el cierre del ductus, pero lo más frecuente, o sea, eso en los casos de estenosis pulmonar severa. Generalmente tenemos un paciente con ese soplo rudo que la cianosis va haciéndose progresiva entre el primer y el tercer mes, porque la estenosis pulmonar, digamos, también se va haciendo progresiva a medida que el paciente va creciendo. Bueno, otro diagnóstico, podemos tener pacientes Fallot rosados, pero que hagan crisis de cianosis. ¿En qué consisten estas crisis de cianosis o crisis hipóxicas? No se escucha, Ale, ¿no? Bien. Las crisis hipóxicas, que bueno, no son tan frecuentes en la neonatología, pero sí es algo que uno tiene que tener en cuenta en los pacientes con Fallot, es que son episodios de cianosis o palidez severa con respiración anormal, ¿sí? Que pueden presentar alteración de la conciencia y que se presentan más frecuentemente, o sea, la respiración anormal es taquipnea, polipnea, alteración de la conciencia, y se presentan más frecuentemente durante la mañana al despertarse e indican, digamos, la presencia de una estenosis pulmonar severa y dinámica. ¿Cómo llegamos al diagnóstico, digamos, de la tetralogía de Fallot? ¿En qué se basa el diagnóstico? En el examen físico. La siguiente diapositiva, por favor. En el examen físico, donde vamos a detectar la cianosis, el soplo sistólico rudo en la base. En el electrocardiograma vemos hipertrofia del ventrículo derecho. La radiografía de tórax, bueno, podemos observar una imagen, no en todos está, pero de acuerdo al grado de estenosis, de hipoplasia del árbol pulmonar, podemos tener el corazón en sueco.
¿sí? Que lo que marca es la hipertrofia del ventrículo derecho y la ausencia de la arteria pulmonar, que ya lo vamos a ver un ejemplo en el caso clínico. En el ecocardiograma Doppler color, lo que se ve es, hay que definir la CIB, el tamaño de la CIB, que generalmente es grande, el grado de cabalgamiento aórtico y la localización de la estenosis pulmonar y también el grado de estenosis pulmonar. El ecocardiograma sería, digamos, el método complementario suficiente para hacer el diagnóstico de una tetralogía de Fallot. Recurrimos a otros métodos cuando hay dudas con respecto al ecocardiograma en algunos aspectos que son importantes para el cirujano. Por ejemplo, en la ubicación de las coronarias o arterias coronarias anómalas, o cuando se sospecha que hay ausencia de alguna rama pulmonar, o cuando vemos que el árbol pulmonar es muy hipoplásico. Entonces recurrimos a un cateterismo diagnóstico, a una resonancia magnética cardíaca. La siguiente, por favor. En el tratamiento, tenemos tratamientos médicos. La mayoría de estos pacientes no requieren tratamiento en la etapa neonatal. Algunos pueden requerir la infusión de prostaglandina en los casos de estenosis pulmonar severa con cianosis al cerrarse el ductus. A veces se indica propanolol cuando tenemos las crisis hipóxicas o pacientes que se ponen muy cianóticos con el llanto, como para disminuir las crisis hipóxicas. Y en las crisis hipóxicas hay que administrar oxígeno, sedar al paciente, se lo coloca en posición genupectoral para disminuir el retorno venoso, se administra bicarbonato de sodio y vasopresores. La siguiente, por favor. En el tratamiento del Fallot tenemos la corrección total, que es lo ideal, digamos, una sola cirugía que se realiza habitualmente entre los 3 y 6 meses de vida, puede llegar hasta el año, depende de la clínica del paciente, y cuando el paciente requiere la infusión de prostaglandinas en etapa neonatal, es un paciente con estenosis pulmonar crítica, se puede también instaurar un tratamiento paliativo, que es hacer una fístula sistémico-pulmonar de tipo Blalock-Taussig, ¿sí? O sea, se conecta la arteria subclavia con una de las ramas de la arteria pulmonar a través de un tubito de Goretex. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las cardiopatías cianóticas, de las que íbamos a hacer un repaso, hacemos ahora la de la anomalía total del retorno venoso pulmonar, ¿sí? La anomalía total del retorno venoso pulmonar es una cardiopatía cianótica en la cual las venas pulmonares, que normalmente se conectan con la aurícula izquierda, en este caso no están conectadas, no drenan en la aurícula izquierda, y drenan en la aurícula derecha o directamente a través de una vena sistémica en la aurícula derecha, o sistema venoso que desemboca en la aurícula derecha. La anomalía total del retorno venoso corresponde un 1 o un 2% del total de cardiopatías congénitas, y bueno, y es más frecuente, sobre todo en las formas infradiafragmáticas, en el sexo masculino. ¿Sí? Entonces, se pueden clasificar en 4 tipos. Tenemos 4 tipos. Tenemos el supracardíaco, que es la más frecuente, en un 45% de los casos son las anomalías supracardíacas en las cuales las venas pulmonares se conectan a través de un colector en la vena cava superior derecha, en la vena cava superior izquierda o en la inominada a través de una vena vertical. ¿Sí? También pueden ser infracardíacas, en las cuales se conectan con la vena cava inferior o sus tributarias, generalmente en el sistema porta. Las 4 venas pulmonares van al sistema porta o al sistema de la vena cava inferior. Las intracardíacas, que las venas pulmonares drenan en la aurícula derecha, ya sea en forma directa o a través del seno coronario, y estas se presentan en un 35% de los casos, y las anomalías mixtas, donde hay combinación de las demás. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, tenemos la clasificación fisiopatológica o hemodinámica. ¿Sí? Tenemos 2 tipos de anomalías, además, digamos, de los 4 tipos anatómicos.
En esta clasificación tenemos que tener en cuenta que las anomalías totales de retorno venoso pueden ser no obstructivas o pueden ser obstructivas. Entonces, dentro de las que las no obstructivas, bueno, no nos dan problemas, pero las cardiopatías, las anomalías obstructivas van a producir, son una emergencia y la causa de esta obstrucción es al drenaje del venoso pulmonar, puede ser por compresión extrínseca del vaso colector, por una disminución del calibre del vaso colector, por una enfermedad, digamos, de los vasos, intrínseca de los vasos, o una obstrucción intracardíaca por un foramen oval pequeño o una CIA restrictiva. La siguiente, por favor. Bueno, este es un gráfico para mostrarles los diferentes tipos de anomalías. En el gráfico superior tenemos la de tipo supracardíaco, donde vemos las venas pulmonares que desembocan a través de una vena vertical en la vena innominada y vena innominada, a través de la vena cava superior en la aurícula derecha. El gráfico B nos muestra la de tipo intracardíaco, donde la desembocadura se está haciendo en el seno coronario. Y en el gráfico inferior, que es la de tipo C, tenemos la desembocadura de las venas pulmonares a través de un colector en el sistema de la vena cava inferior. La siguiente, por favor. En la fisiopatología de esta cardiopatía, lo que tenemos es una mezcla de la circulación sistémica con la circulación pulmonar, la cual va toda hacia la aurícula derecha, ¿sí? Toda se mezcla en la aurícula derecha. Entonces, el pronóstico de estos pacientes va a depender de ese cortocircuito del shunt que tengamos de derecha a izquierda, de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entonces, la presencia de un foramen oval o una CIA no restrictiva es de un mejor pronóstico. Entonces, la mezcla total de este retorno venoso sistémico y pulmonar no va a dar la cianosis del que sufre el paciente. La siguiente, por favor. En las anomalías totales del retorno venoso pulmonar, en la no obstructiva, el cortocircuito es de izquierda a derecha, o sea, en la zona de drenaje del colector, porque va hacia la aurícula derecha. Se produce de derecha a izquierda en aurículas, el cortocircuito es de derecha a izquierda en las aurículas porque hay mayor presión en la aurícula derecha. Entonces pasa por un cortocircuito de derecha a izquierda. Cuando la CIA es grande, hay una mayor mezcla a nivel de las aurículas y vamos a tener un mayor flujo también de esta sangre mezclada a través del ventrículo izquierdo y de la aorta. Cuando la CIA es pequeña, se produce sobrecarga del ventrículo derecho, no puede pasar mucha sangre hacia el lado izquierdo, con lo cual hay el paciente va a sufrir de insuficiencia cardíaca derecha y una disminución del flujo sistémico. Entonces, esta sobrecarga de volumen derecha va a producir una sobrecarga de volumen derecha que va a producir un aumento de la sobrecarga de presión por una mayor resistencia pulmonar progresiva y lo cual va a llevar a un menor flujo al ventrículo izquierdo. O sea, estos pacientes, al tener la CIA chica, va a sufrir de hipertensión pulmonar, ¿sí? Por aumento de la resistencia vascular pulmonar, y va a sufrir de un bajo gasto cardíaco porque no tiene pasaje hacia el lado izquierdo. Seguimos. Con la próxima, por favor. Bueno, esa es la evolución, digamos. En la obstructiva, lo que dije yo de las no obstructivas, un poco también se pasa acá la obstructiva, porque la no obstructiva al principio está lindo, pero después va aumentando la resistencia pulmonar y disminuye el gasto y todo lo demás. En la obstructiva de entrada tenemos un aumento de la presión venocapilar pulmonar con edema intersticial, edema pulmonar, aumenta la resistencia pulmonar en forma retrógrada y produce una disminución del flujo pulmonar anterógrado. Todo esto se va a traducir en una menor oxigenación en un paciente que tiene una cianosis en forma precoz en neonatal y una disminución del flujo sistémico con un hipodesarrollo de las cavidades izquierdas. La siguiente, por favor. Bueno, esto es como para graficar un poco la clínica
de los pacientes con anomalía total del retorno venoso. Si tenemos una anomalía total con obstrucción, el paciente va a tener una sintomatología precoz dentro de la primera semana de vida, con una cianosis importante, edema pulmonar. Vamos a ver en la placa que hay un aumento en el intersticio pulmonar sin cardiomegalia. Hay inestabilidad hemodinámica, es un paciente que está hipotenso, que sufre de bajo gasto cardíaco, hipotensión arterial, acidosis metabólica, y que nos lleva a necesitar una ventilación mecánica. Los pacientes que tienen una anomalía total del retorno venoso sin obstrucción pueden debutar en forma más tardía, pueden debutar después del mes, puede haber una cianosis de aparición, digamos, más pausada, una cianosis leve, aumento, en las radiografías vemos aumento de la vascularización pulmonar, y puede haber cardiomegalia porque se comportan como una comunicación interauricular, entonces tenemos más dominancia de la parte derecha. El paciente está estable hemodinámicamente, con presión arterial normal, no hay crisis metabólica y hay una discreta poliemia. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales que hay que hacer en estos pacientes? Bueno, en los que tienen obstrucción venosa se puede pensar en una enfermedad de parénquima pulmonar, en una hipertensión pulmonar persistente, en un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, en transposición con lesiones al flujo pulmonar disminuido. También podemos tener, los pacientes que tienen falla cardíaca hay que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Epstein, un tronco, una transposición con 6B, ventrículos únicos o canal AB. Y en los niños mayores, porque digamos esta patología también puede llegar a ser diagnosticada en un niño más grande, en los que no tienen obstrucción venosa, hay que ver la comunicación interauricular que tengan una anomalía parcial o sin anomalía parcial del retorno venoso. La siguiente, por favor. En la radiografía del tórax, estos pacientes vamos a ver en la no obstructiva, hay cardiomegalia por aumento de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar. Con el tiempo puede aparecer esta imagen que ustedes van a leer, una imagen en 8, en muñeco de nieve, que es que hay un resalto a nivel del mediastino, tanto por dilatación de la vena cava superior derecha, como la imagen de la vena cava superior izquierda también más marcada. Entonces le da la imagen como de muñeco de nieve. Y el flujo pulmonar está aumentado. En la radiografía de tórax, en estas anomalías totales obstructivas, el corazón es pequeño, pero tienen signos de congestión venocapilar pulmonar, o de edema intersticial en los ilios, en la periferia y hasta edema de pulmón. La siguiente, por favor. En el diagnóstico de estos pacientes, bueno, es fundamental el ecocardiograma para ubicar las venas pulmonares, ver dónde desemboca el colector, ver el tamaño de la comunicación interauricular, valorar el tamaño de las cavidades cardíacas, ¿sí? El grado de hipertensión pulmonar, bueno, ver la CIA es muy importante, y estos pacientes pueden llegar a necesitar un cateterismo cardíaco en caso, por ejemplo, de que haya una CIA restrictiva, necesitar una septostomía con balón. Y bueno, cuando hay dudas sobre el retorno venoso, sobre si es una anomalía mixta, no se ve alguna de las venas pulmonares, se puede hacer un cateterismo diagnóstico también previo a la cirugía. La siguiente, por favor. El tratamiento de estos pacientes, bueno, hay que tratar la insuficiencia cardíaca con los diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, y los trastornos metabólicos, la acidosis, los trastornos ácido-base, evaluar la necesidad de hemodinamia, que ya hablamos de una septostomía de Rashkin, y bueno, y estos pacientes, una vez diagnosticados, requieren una cirugía correctora. Sobre todo las anomalías totales obstructivas, las infradiafragmáticas, que son una urgencia dentro de la cirugía cardiovascular, requieren un tratamiento inmediato. La siguiente, por favor. Bueno, no sé si van entendiendo los diferentes tipos de fisiopatologías con respecto a la causa de la cianosis en estas dos cardiopatías que vamos hablando, que son distintas las causas, ¿sí?
Ahora vamos a hablar de una tercera cardiopatía, que también nos da una forma diferente de cianosis, que es la transposición de grandes vasos, dentro de las cianosis cardíacas, ¿no? La transposición de grandes vasos es una cardiopatía donde hay una discordancia ventrículo-arterial. O sea, la aorta sale del ventrículo derecho, la arteria pulmonar sale del ventrículo izquierdo. Esta cardiopatía tiene una incidencia de un 7 a un 8% dentro de las cardiopatías congénitas y se da más en varones. La siguiente. Podemos tener diferentes presentaciones en la transposición de grandes vasos. Tenemos la transposición con un septum íntegro, que la presentación es neonatal, es la más grave, digamos, septum íntegro o CIB musculares pequeñas. Después tenemos la transposición con septum íntegro en mayores de un mes, que tiene otro cuadro clínico, la transposición con CIB, la transposición con CIB y estenosis subpulmonar y la transposición con estenosis pulmonar. Acá solamente me voy a remitir a hablar de la transposición simple sin CIB, ¿sí? La siguiente, por favor. En este esquema, bueno, es para mostrarles cómo sería la circulación. Tenemos venas cavas, la circulación venosa sistémica viene por venas cavas, aurícula derecha, ventrículo derecho, y vuelve a la circulación sistémica por la aorta. La circulación oxigenada viene por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale de nuevo por la arteria pulmonar. En este esquema vemos, ¿sí?, que la circulación sistémica, en la cual ya se hizo el intercambio gaseoso, vuelve a salir por la aorta hacia el resto hacia el cuerpo, y la sangre oxigenada que viene por las venas pulmonares vuelve hacia la arteria pulmonar a los pulmones. O sea, aquí hay una circulación en paralelo. En la siguiente diapositiva vemos otro esquema que está graficando lo mismo, en el cual vemos que la circulación pulmonar, la circulación normal, tenemos una circulación en serie, donde la sangre del retorno venoso sistémico vuelve a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y sale por la arteria pulmonar, normalmente, hacia el pulmón para oxigenarse. Vuelve la sangre oxigenada por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale por la aorta para proveer de oxígeno al cuerpo. En cambio, en la transposición tenemos esta circulación en paralelo, que lo ven aquí debajo de ese, donde vemos que la circulación sistémica, el retorno venoso sistémico vuelve a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y sale por la aorta volviendo de nuevo al cuerpo, y la sangre oxigenada que viene de los pulmones vuelve hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale de nuevo por la arteria pulmonar hacia los pulmones. En estos pacientes, esta circulación, digamos, es lo que se llama una circulación en paralelo, donde la mezcla de sangre se va a dar de forma fisiológica a nivel de la comunicación interauricular y a nivel del ductus, ¿sí? Pero bueno, la principal mezcla se produce a nivel interauricular. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la presentación clínica, vemos cianosis severa en las primeras horas de vida, en un paciente que generalmente es un paciente eutrófico, donde se observa la hipoxemia, la ceturometría, puede haber insuficiencia cardíaca cuando hay una transposición con comunicación interventricular, puede haber una taquipnea leve. En el examen físico observamos un primer ruido normal, un segundo ruido levemente aumentado por la ubicación de la aorta que es anterior, y puede no tener soplo, con los pulsos son normales. En la siguiente diapositiva vamos a ver los signos radiológicos. Tenemos en la radiografía de tórax de estos pacientes, o sea, ustedes tienen el paciente cianótico, que no le escuchan un soplo, que ven un chiquito que es normal, le hacemos normal en el tamaño, un buen peso, le hacemos una radiografía de tórax y van a tener 3 signos que tienen que prestar atención. La silueta cardíaca es ovalada o tiene forma de huevo, ¿sí?,
con un mediastino superior más estrecho, porque el pedículo es angosto por la forma en que salen los vasos. Puede haber cardiomegalia leve en algunos casos, y lo que vamos a ver es un intersticio pulmonar marcado. La siguiente, por favor. En este graficamos, son 3 ejemplos de radiografía de tórax en pacientes neonatos con una transposición con septum íntegro que no tienen un ductus muy grande y son pacientes de un día de vida. Vemos las distintas formas, o sea, en este del medio vemos una cardiomegalia más importante que en los demás. Lo que vemos aquí, sobre todo en la imagen de la derecha, es la imagen esta en huevo ovoide, con los hilios pulmonares marcados y la claridad y el intersticio más marcado también. La siguiente diapositiva. Entonces, estos pacientes que lo tenemos así en la neo, vemos la radiografía, ya tendríamos que ir poniéndole la prostaglandina, ¿sí? Hasta que tengamos el ecodoppler, porque no siempre tenemos al cardiólogo en la neo. Entonces, lo que vamos a evaluar en el ecodoppler es el tamaño de la comunicación interauricular, la presencia, o sea, en el ventrículo derecho, la evaluación del ventrículo derecho, la salida de la aorta y ver las arterias coronarias, porque los pacientes con transposición tienen muchos patrones diferentes de ubicación en las arterias coronarias, puede haber anomalías coronarias en las cuales el cirujano tiene que saberlo para ver la técnica quirúrgica. Bueno, ver la presencia de CIB, evaluar el ventrículo izquierdo, el tamaño del ventrículo izquierdo, el grosor del ventrículo izquierdo y su conexión con la arteria pulmonar, la cual puede tener estenosis, ya sea valvular, ya sea subvalvular. Y la otra cosa que evalúa el ecocardiograma es la presencia del ductus. La siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico de transposición de grandes vasos, bueno, que ya hemos visto la discordancia es ventrículo arterial, en esto el siguiente paso puede ser el cateterismo cardíaco en caso de que el paciente tenga mala mezcla, porque hemos visto que esta circulación en paralelo depende muchísimo de la mezcla que tenga a nivel auricular, y entonces si tiene una CIA chica hay que hacerle al paciente un Rashkin, que es la septostomía con balón a nivel que puede hacerse tanto en un laboratorio de hemodinamia como puede hacerse en la cama del paciente con una guía del ecocardio, digamos, o sea, se lo ha hecho acá de las dos formas, de acuerdo al cuadro de gravedad del paciente y a la disponibilidad que tengamos de la hemodinamia en el hospital. La septostomía auricular de Rashkin. Y una vez que el paciente está estabilizado, corregida la acidosis metabólica, se tiene que hacer la cirugía correctora. La cirugía correctora, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tratamiento de la cirugía correctora con circulación extracorpórea, que es la cirugía de Chatin o switch arterial. Yo no voy a entrar en detalles con este tratamiento porque ya van a tener una charla propia de cirugía. Bueno, espero que hasta acá hayamos entendido el tema de las diferentes mezclas que pueden presentarse en estos pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas. Lo que yo quería sobre todo era que entiendan las diferentes fisiopatologías. Bueno, ahora vamos a hablar del uso de prostaglandinas que ustedes saben que el tratamiento con prostaglandinas ha mejorado mucho la sobrevida de estos pacientes porque ha permitido, digamos, que en estas cardiopatías congénitas que son críticas, las cuales sufren una descompensación hemodinámica y aumenta la mortalidad con el cierre del ductus, al mantener el ductus abierto, ha mejorado el pronóstico de estos pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, el pronóstico de los pacientes ha mejorado. Las prostaglandinas son ácidos grasos insaturados que derivan del ácido araquidónico y que por acción de la ciclooxigenasa se transforman en endoperoxidasa y que por acción enzimática se convierten en prostaglandinas que tienen un efecto vasodilatado. Las prostaglandinas, digamos, en la vida fetal,
El ductus se mantiene abierto, hablando del ductus en realidad, se mantiene abierto en la vida fetal porque tenemos una baja presión de oxígeno y porque tiene una alta circulación de prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas cesa la producción, o sea, cuando el paciente nace y va a empezar a respirar oxígeno, el ductus tiende a cerrarse. Entonces, en estos pacientes con cardiopatía crítica, dependiente del ductus, hay que infundir la prostaglandina, en la cual la infusión, la siguiente por favor, debe hacerse, digamos, a través de una vía venosa exclusiva. Tenemos que saber que la vida media de la prostaglandina es muy corta, es de 5 a 10 minutos, se tiene que hacer en infusión continua y que se elimina por orina en las primeras 24 horas. La siguiente, por favor. Entonces, se indican como tratamiento paliativo en los recién nacidos con cianosis ductus dependiente, previo a la intervención quirúrgica y para estabilizar al paciente. O sea, ¿cuáles serían las indicaciones de la prostaglandina? La cianosis cardíaca y, bueno, la presencia de bajo gasto cardíaco, que también se va a hablar en otra charla de las cardiopatías que producen bajo gasto y que son ductus dependientes. La siguiente, por favor. Entonces, la indicación de la prostaglandina es mantener el ductus permeable. La máxima respuesta se obtiene entre los 15 minutos a 4 horas y cómo se va, el paciente va a responder con una estabilización hemodinámica, mejora la saturación y ustedes van a escuchar el soplo continuo del ductus. Entonces, la dosis de la prostaglandina que se recomienda, bueno, va de 0,01 a 0,05 gamas por kilo minuto. Estos pacientes, la siguiente por favor, se inicia con una dosis mínima, la infusión de 0,01 a 0,02 gamas por kilo minuto, y se va aumentando cada 30 minutos si no hay una respuesta, y lo que se recomienda es no sobrepasar las 0,1 gamas por kilo por minuto. ¿Sí? La dosis máxima tendría que ser esa. La siguiente, por favor. Se considera una respuesta que es favorable si es una respuesta inmediata y mejora la saturación. Puede haber pacientes que no responden a la infusión de prostaglandina y esto puede ser dado en pacientes donde, digamos, no hay un diagnóstico, hay un error diagnóstico o el paciente ya es grandecito, ya no responde a la prostaglandina, pacientes mayores de 20 días de vida o el ductus está cerrado. Y también puede haber respuesta desfavorable con un deterioro hemodinámico del paciente, ya sea porque tienen un foramen oval restrictivo, que puede presentarse en la transposición de grandes vasos, en la anomalía total del retorno venoso pulmonar obstructiva, en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, y bueno, y esto ya marca una emergencia con cateterismo y cirugía inmediata. En los pacientes, en la siguiente por favor, en los pacientes que se infunden prostaglandina siempre, todavía no terminé, los pacientes que infunden prostaglandina siempre se debe tener en cuenta que estos pacientes hay que estar preparados para la ventilación mecánica porque una de las complicaciones que puede presentar es la apnea y entonces en estos pacientes se tiene que estar preparado para intubarlo, sobre todo cuando son menores de 2 kilos, sobre todo cuando se pasa de la dosis del 0,02 miligramos kilo minuto, pueden tener esta respuesta. En estos pacientes que se infunden prostaglandinas también hay que corregir la acidosis metabólica previo a la infusión de la prostaglandina porque la respuesta es menor cuando está el paciente acidótico. Entonces, también las prostaglandinas tienen efectos adversos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando es una infusión prolongada, que ya hemos hablado. Bueno, de uno de esos efectos adversos es la apnea, ¿sí? Pueden tener rash cutáneos, pueden hacer un NEC, hipoglucemias, hipertermias, pueden tener efectos cardiovasculares como taquicardias, arritmias, hipotensión, edema, y al nivel respiratorio pueden producir broncoespasmo, taquipnea, a nivel sistema nervioso, hipertermia, letargia, irritabilidad. A nivel renal pueden tener anuria, pueden producir anuria, y a nivel hematológico se puede producir una alteración también, hemorragias debido a la inhibición en la agregación plaquetaria.
puede haber trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. Entonces, estos pacientes, volvemos a decir, en la infusión deben tener una vía venosa, permeable, exclusiva y segura. ¿Qué se debe monitorear cuando infundimos prostaglandinas? Tenemos que hacer un monitoreo de la saturación, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, de la temperatura y del estado ácido-base. Bueno, estos pacientes, bueno, la presentación, eso la saben ustedes mejor que yo, que la manejan en la NEO, vienen en ampollas de 500 gamas por mililitro, y una vez que la ampolla se abre, se inactiva en 6 días, pero si es que se mantiene en la heladera y en condiciones de esterilidad. O sea, tampoco se la puede dejar ahí fuera de la heladera porque se inactiva rápidamente. Y que una vez que se prepara la mezcla, se inactiva en 48 horas, lo cual también tienen que tener en cuenta cuando el paciente, digamos, lo empezamos a notar descompensado, que la infusión haya sido renovada, digamos, la preparación. Estos pacientes, bueno, hasta acá lo que hemos hablado de las cardiopatías cianóticas y de las cardiopatías de las presentaciones como cuadros críticos en la NEO, queríamos, bueno, hacer un recordatorio del uso de las prostaglandinas porque es el paso previo y para compensar al paciente para llevarlo a una cirugía paliativa o a una cirugía correctora. Bueno, espero que esto les haya servido y bueno, ya está, nada más por ahora voy a hablar. Les van a presentar el caso clínico. Bien, Alejandra. Bueno, muy linda la presentación. Todavía no han escrito en el chat ninguna pregunta, pero quería recalcarles el hecho de tener en cuenta esto que Alejandra describió dentro de las 3 modalidades fisiopatológicas de cómo se produce la cianosis, dando el ejemplo de estas 3 patologías modelo que ella presentó. Recordemos que son 3 casos ejemplos dentro de varias otras causas de cardiopatías congénitas que pueden manifestarse con esta cianosis. También me interesaba recalcarles este concepto de repasar la modalidad de utilización de las prostaglandinas, el modo de su adecuada preservación. Es muy importante tener en cuenta todos estos factores que Alejandra mencionaba, el tipo de vía de acceso, que sea una vía venosa, que sea exclusiva, el hecho de que no dejar que el modo en el que la preparamos diluida se extienda por más de 48 horas, de modo que no tengamos un deterioro e inactivación de los principios activos que contiene la preparación. Todos estos datos son muy importantes y recordemos que es la prostaglandina lo que ha permitido dentro del manejo del neonato con cardiopatías congénitas cianosantes mantener al paciente estable, evitar que lleguen a estos estados de hipoxia tan severa con acidosis grave que pueda generar daños irreversibles a nivel cerebral o a nivel renal. Entonces, bueno, nos parecía súper importante recalcar esta temática del uso de la prostaglandina en este grupo de cardiopatías congénitas. Bien. Vamos a dar paso, si no hay alguna pregunta hasta aquí, en todo caso habrá alguna pregunta más tarde. Vamos a darle lugar para la presentación del caso clínico. El caso clínico lo vamos a presentar acá desde el hospital y va a estar a cargo del doctor Canata, Antonio. Le cedo el trono. Buenas a todos. La veo para compartir la pantalla. Bueno, espero que se vea bien. Yo soy Antonio Canato, soy residente de cardiología. Acá me confirman a ver si lo ven bien.
para presentarles este caso clínico, bueno, con respecto a las cardiopatías congénitas con hipoflujo pulmonar. Vamos a ver, para graficar una puntualmente de estas cardiopatías congénitas, a un recién nacido de término de 38 semanas, masculino, con un peso de 2,8 kilos, que ingresa a la NEO por un cuadro de cianosis. Como antecedentes, es un paciente que nace por cesárea, con oligoamnios, con un Doppler patológico de la arteria umbilical, su madre de 19 años, con una gesta previa y que había realizado controles prenatales suficientes. Al examen físico tenemos un recién nacido cianótico que satura 72%, sin taquipnea, con oxígeno por halo, con una FIO del 25%, esa saturación sube a 74%, o sea, un ascenso no significativo de la saturación. Se ausculta un soplo sistólico en mesocardio, abdomen blando, depresible, indoloro, sin visceromegalias, reactivo a estímulos. A este paciente lo colocan en servocuna, le colocan una sonda orogástrica abierta y baja y un plan hídrico a 60 sin iones, ¿bien? No sé si me confirman si se escucha bien o hay algún delay. Todo bien. ¿Sí? Bien. Entonces, mientras esperamos la evaluación cardiológica de este paciente, ¿cuál sería la conducta inicial más apropiada? Tenemos como opciones el hecho de aumentar la FIO. Recuerden que estaba con una FIO del 25%. Colocarle una vía periférica y realizar gasometría. La otra opción sería mantener la FIO, tomar hemocultivos y antibióticos. O mantener la FIO, realizar gasometría y una placa de tórax. Recordemos que al paciente le inician con FIO al 25% y no se constata un aumento de saturación significativa. Bien. No sé si hay alguna participación ahí en el... Bien, ¿cuál sería la conducta inicial más apropiada para este paciente? Bueno, en este caso, lo que podríamos hacer es mantener la FIO, realizar gasometría y realizar una placa de tórax, como había puesto la doctora Segovia en el algoritmo del manejo del paciente cianótico. Acá vemos la plaquita de tórax en la que nos tiene que llamar especialmente la atención los campos pulmonares que demuestran la baja perfusión pulmonar. Bien, son campos pulmonares negros, poco perfundidos y una silueta cardíaca que no es especialmente llamativa. Bien, el punto más importante sería entonces, le repito, valorar el hipoflujo pulmonar en ambos campos pulmonares. Bien, en el ecocardiograma de este paciente se ve una válvula tricúspide pequeña que sí tiene flujo anterógrado, un ventrículo derecho que es hipoplásico severo, no se observa tracto de salida de ventrículo derecho, las ramas pulmonares son confluentes y miden 2,4 milímetros, tenemos una comunicación interauricular de 3,4 milímetros con un shunt derecha-izquierda. Bien, ahí vamos viendo ya la fisiología de la cianosis, con un septum interauricular que también abomba de derecha a izquierda. El ductus es permeable, mide 1,9 milímetros y tiene un gradiente de 44. La velocidad en venas pulmonares es de 0,43. Bien, una velocidad baja que nos habla, digamos, del retorno venoso pulmonar. Y como conclusión tenemos que es una atresia pulmonar con septum íntegro, tiene una CIA ostium secundum chica. Ahí no solo nos guiamos de lo que es en sí la descripción del tamaño de la CIA, sino de que el septum a su vez abomba derecha a izquierda, hablando de la tensión de la aurícula derecha, con un ductus permeable pequeño. Vamos a ver imágenes, espero que videos, espero que se logren ver bien.
Cualquier cosa, si no se ven bien los videos o hay algún delay, por favor escriban en el chat. Bien, nosotros acá estamos viendo la aurícula derecha, la aurícula izquierda y vemos este movimiento como abomba el septum interauricular de derecha a izquierda. En esta imagen no logramos ver todavía lo que sería en sí la comunicación interauricular. Se ve nada. ¿No se ve? A ver, vamos a probar con el otro video a ver si... Yo en mi pantalla lo estoy viendo en pantalla completa. ¿Se ve? Bien. Bueno, acá me confirman que en realidad no se están viendo los videitos. ¿Lo lleva el reproductor? Ahí estoy buscando por otra vía reproducirlo. ¿Será Poco. que tenés? ¿Ya? Sí. ¿Entendés? O sea, tenés. ¿Ya? Bien. Punto medio. Cierro. Detener. A ver. Ahora vamos a compartir yendo directamente. Perdón, doctor, si comparte desde el Drive, se va a poder ver los videos. Sí, a ver, eso estamos probando. Ahora comparto. Compartir con otras aplicaciones. Porque lo que pasa es que todavía no puse compartir acá. Todavía. Está buenísimo, sí, sí, sí. Bien ahí. Bien ahí, bien. Bueno, disculpen, ahí estamos ya con las imágenes. De nuevo, tenemos, a ver, vamos a ir, son imágenes que pasan rápido, pero acá tenemos aurícula izquierda, aurícula derecha, y se ve ya una cavidad de un ventrículo derecho hipoplásico, ¿bien? En este punto, en esta imagen, ya les voy a marcar.
presentación lenta. Bien, ahí tenemos, como les decía, la aurícula izquierda, la aurícula derecha. Ya vamos a tener la imagen acá del arco aórtico y del ductus, ¿bien? Que está siendo efectivamente la fuente de flujo pulmonar de este paciente. Recordemos que tenía atresia pulmonar, ¿bien? Aquí tenemos por color el pasaje del shunt tal. Y acá se ve, en este sector van a ver lo que sería la comunicación interauricular, que el shunt sería de derecha a izquierda, ¿bien? Y de ese modo llega el gasto sistémico al ventrículo izquierdo y de ahí sale por la aorta, porque no tiene salida pulmonar, ¿bien? De nuevo acá estamos viendo la llegada de flujo a las ramas pulmonares a través del ductus. Y acá la CIA. Esas son las imágenes. Ya volvemos a la presentación. Bueno, esas eran las imágenes del ecocardiograma. Entonces, la pongo en presentación. A este paciente se le coloca un acceso vascular central y se le inicia el goteo de carga de las prostaglandinas y luego se hace una infusión de mantenimiento a una dosis de 0,03 gamas por kilo y por minuto. Presenta un episodio de apnea en 2 oportunidades, por lo que se procede a realizar la intubación y se le conecta en asistencia respiratoria. El paciente tiene regular respuesta, tiene una mejoría leve de la saturación, persiste con saturaciones de alrededor del 75%, con regular perfusión distal, hepatomegalia y presiones bajas con TAM de alrededor de 48. Un estado ácido-base en el que persiste acidótico 720, 49-35, la hipoxia, y con un déficit de base de menos 9,8. Acá recordando en este punto lo que eran los datos que teníamos del eco, veíamos que era una válvula tricúspide pequeña con flujo anterógrado, el ventrículo derecho hipoplásico, una CIA que la valorábamos como pequeña, ¿bien? De 3,4 milímetros con un septum que abombaba de derecha a izquierda. Esto es lo que motiva, obviamente más el cuadro clínico del paciente, que se sugiere realizar la septostomía con balón. Para ello se lo traslada al paciente al hospital de niños y se realiza el procedimiento. Y acá vemos el ingreso del catéter por la vena cava inferior, pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, se insufla un balón que es literalmente tironeado y con eso se produce la ruptura y la ampliación de la CIA y con ello se permite que el retorno venoso sistémico pase hacia las cavidades izquierdas y sea lo que en definitiva permita mantener un gasto cardíaco adecuado, porque el paciente no estaba teniendo un gasto cardíaco adecuado. Posteriormente a la septostomía, se constata ya una CIA de 5,4 milímetros con un shunt derecha-izquierda laminar, un ductus que persiste permeable, recuerden que estaba con prostaglandinas, y lo miden de 3,8 milímetros, más grande de lo que era inicialmente, y una velocidad en venas pulmonares que mejora, bien, que habla de lo que es el retorno venoso desde el lecho pulmonar. A este paciente a los 10 días de vida se le realiza la anastomosis sistémico-pulmonar con una prótesis de Gore-Tex, ¿bien? Bueno, espero que el caso este haya servido para graficar una parte de lo que es la patología con hipoflujo pulmonar. Muchas gracias. Muy bien. Mm. Bueno, ya con el caso clínico muy clarito de lo que había hablado Alejandra antes. No sé si alguien tiene alguna duda.
por ahora no hay ninguna pregunta nueva en el chat, por si aparece alguna pregunta. Nada, fíjense cómo lo interesante de este caso, que correspondería a esta patología dentro del primer grupo de fisiopatológico que Alejandra mencionó, es decir, de hipoflujo pulmonar, en donde la ausencia de permeabilidad del tracto de salida del ventrículo derecho hace que no exista una llegada a la circulación pulmonar de sangre desde el corazón, sino que la sangre depende en la llegada al pulmón de la presencia de un ductus. Esta permeabilidad del ductus inicialmente la podemos obtener mediante la infusión de prostaglandinas, que esa es la manera en la que podemos lograr algún equilibrio del estado hemodinámico del paciente, pero que a pesar de que mantengamos el ductus permeable con la ayuda de esta droga, la prostaglandina, existe otra situación fisiológica y anatómica, como es la presencia de una CIA muy pequeña, por lo cual la sangre no pasa completamente hacia el circuito sistémico y vamos a tener una situación también de disminución del gasto sistémico. Entonces, esta mezcla es necesaria no solamente en el sitio del ductus, sino también en el sitio entre las aurículas, aumentando el tamaño de la comunicación interauricular. Remarcamos este dato porque pasa en muchas oportunidades en las que el defecto anatómico no solamente precisa de abrir el ductus como un sitio de mezcla, sino tener una comunicación interauricular grande, como es lo que ocurre también en las transposiciones de los grandes vasos, o bien la presencia de una comunicación interventricular en ambos sitios que nos van a permitir una mezcla que garantice así no solamente la permeabilidad del flujo sistémico, sino también aumentar el flujo pulmonar. Veo en el chat acá, no sé si hay alguna otra pregunta. Alejandra, ¿vos querés hacer alguna observación? Bueno, no, ya habían hablado sobre el transporte, el traslado de estos pacientes. Lo ideal para todo esto, vamos a recalcarlo como siempre lo hacemos, es el diagnóstico prenatal para que el paciente ya nazca en un lugar donde lo vea el cardiólogo, se le ponga la prostaglandina e idealmente también se le haga la cirugía para que no tenga que sufrir todo lo que puede producir un traslado con un paciente ventilado, con la infusión de prostaglandinas, con un paciente que es recién nacido, a veces bajo peso. Entonces lo ideal sería el diagnóstico prenatal para que estos pacientes al nacer ya tengan su ecocardio y su goteo de prostaglandinas y programado todo. Bueno, eso es lo único. De ahí yo considero que los neonatólogos tienen que hacer hincapié, digamos, en un algoritmo de test de hiperoxia, la saturometría, y para ir siguiendo la conducta esta cuando estos pacientes vienen sin diagnóstico previo. Y por ahí el perderle el miedo al paciente que está así y no esperar a que llegue el ecocardiograma, sino que ser un poco más proactivo y saber si de satura y con los test no van avanzando, ponerle la prostaglandina, ganar tiempo en eso, que bueno, que muchas veces mejora el estado clínico en el que llega el paciente a la cirugía. Porque, bueno, por ahí esperar un poco que llegue el eco es más dificultoso, entonces está bueno que le pierdan el miedo y que empiecen a ser más activos en ese sentido. Así es, esa es la idea del curso. No sé si no hay más preguntas. Bien, ahí aparentemente no hay más preguntas en el curso. Ya le vamos a hacer llegar por vía mail algo ahora que juntamos 3 módulos,
algo de más del material bibliográfico, aparte de los PDF que van a estar disponibles también para el que quiera recibir las presentaciones por PDF, o bien, reitero, si ya ha sido posible ver la repetición de las presentaciones por medio del canal de YouTube que habíamos comentado en el módulo anterior. Bueno, Muy bien. Las si- clases están subidas hace 2 días ya, así que pueden entrar. Bien. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias gracias. Alejandra, gracias Susana, gracias a todos los participantes. Y nada, les recordamos el miércoles que viene que vamos a tratar las cardiopatías con hiperflujo, de manera que, bueno, los esperamos el próximo miércoles, así continuamos con los módulos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Bueno, todos. gracias, Pato. Nos vemos. Adiós. Chao, buenas tardes. Bien.